Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bienvenidos, amados hermanos. Estamos iniciando una nueva semana más y estamos continuando. Esta es la segunda clase del estudio del libro de Daniel. Ya vimos algo breve acerca de Daniel, de la fecha de escritura, del periodo, del contexto histórico. Recordemos que Daniel fue uno de los primeros exiliados que se fueron a Babilonia, como lo estudiamos la clase pasada, y del primer ataque de Babilonia hacia el reino de Judá, el reino solitario. Así que Daniel está escribiendo en medio del exilio y Dios le revela un panorama profético de lo que ha de suceder en el mundo, de los reinos que han de suceder antes de que Dios establezca su reino en esta tierra y termine con los gobiernos humanos perversos, y ahora será gobernado por el Hijo del Hombre. Sigue siendo un hombre, pero es nuestro Señor Jesucristo. Así que eso nos llena de gozo saber que estas palabras que se escribieron en el año más o menos 550 años antes de Cristo, hoy en día las vemos tan cercano, tan palpable, y vamos a estudiar la profecía de hoy en esta segunda clase. Y para comenzar y abrir el tema, me gustaría eh, nada más hacer un breve recordatorio de lo que Daniel y sus amigos que se fueron llevados al exilio vivieron y cómo Dios se glorificó en ellos, porque ellos eran, como todos nosotros los que amamos a Cristo, llamados a ser nuevas criaturas. Fueron llevados precisamente porque eran varones inteligentes, llenos del Espíritu Santo, prudentes. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que luego Nabucodonosor les cambia el nombre, ¿verdad? Les pone nombres babilónicos, y a Daniel le puso Belsasar con la T. Es importante que consideremos la T porque el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, tiene un nombre parecido y no nos podemos confundir. Daniel es Belsasar. Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y es así como en la escuelita dominical nos enseñaron, ¿verdad? La historia de Daniel y sus tres amigos. Sin embargo, amados hermanos, aprovechando esta escritura y esta palabra, ellos estaban haciendo lo que tú y yo como cristianos, y más ahora que tenemos la revelación completa y vivimos bajo un nuevo pacto, estamos llamados a hacer. Estamos llamados a ser diferentes, a caminar en integridad, en rectitud. Necesitamos ser personas que seamos congruentes con lo que nosotros profesamos y lo que nos ven hacer, en especial los de casa, porque a ellos no nos podemos engañar, pero también a nuestros vecinos, a nuestros compañeros del trabajo, aún en la calle. Seamos diferentes porque el que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Y estos varones valientes propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque ya les querían quitar su identidad como judíos, como parte del pueblo escogido, y los querían hacer al estilo de los babilónicos. Pero ellos propusieron en su corazón, propongámonos nosotros, amados hermanos, si no lo estamos haciendo bien, Dios es un Dios de muchas oportunidades, que nos dice, como a la mujer pecadora y sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Bueno, si no hemos ido esa diferencia, Dios todavía puede extender su gracia y su compasión y su misericordia y decirnos, pues, propongámoslo en nuestro corazón y pidámosle al Espíritu Santo que haga un cambio en nuestro corazón para que no nos contaminemos, al igual que lo hicieron estos varones hace 2500, 2600 años, a que no nos contaminemos tampoco nosotros con las cosas que al mundo agradan y anhela. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse ni con bebida, ni con comida, ni con costumbres, y además pidieron que no se les obligase a contaminarse. Y ellos lo hicieron así. No estaba tan seguro, puesto que ellos comían en la mesa del rey. Sin embargo, Daniel lo puso a prueba, ¿verdad? Ponnos a prueba, dice, con tus siervos por 10 días.
nosotros vamos a comer legumbres y vamos a beber agua. Y si ves que nuestros rostros se ven pálidos comparados con los otros jóvenes que sí comen la ración de la comida del rey, entonces haz con nosotros como quieras. Bueno, yo parafraseé, ahí está el texto, ¿verdad? Entonces hicieron eso, probaron por 10 días y lejos de parecer más pálidos, su rostro se veía mejor y más robusto, dice la escritura. Bueno, ya estamos viendo el carácter de estos jóvenes que fueron usados por Dios para que por generación tras generación hayan sido de bendición su testimonio y hayan registrado las escrituras cosas tan importantes. Así que, amados hermanos, yo también lo dejo para que nosotros lo analicemos. Queremos ser usados por Dios grandemente, queremos ser especiales, que Dios nos revele más cosas, que seamos personas brillantes, que sobresalgamos en los negocios, en el trabajo, para que, como me comentaba mi amado hermano Chuchín, están corriendo mucha gente, pero yo aquí sigo, hermano, gloria a Dios. Como los amigos de Daniel, eh, de, de, somos nuevas criaturas, damos testimonio y Dios nos defiende, no porque seamos mejores que los demás, pero ciertamente Dios nos ha puesto dones y talentos conforme Él quiso, dice la Escritura, el Espíritu Santo, en nosotros. ¿Para qué? Para que los explotemos, para que seamos de bendición para la sociedad, para nuestras familias, pero también le demos gloria a Él específicamente o especialmente o primordialmente es darle gloria a Dios y no para que nos sintamos súper especiales. Amén. Bueno, continuamos y más bien vamos a empezar. Voy a poner aquí en pantalla la presentación para ir ilustrando lo que vamos a leer ahorita en el capítulo 2 de Daniel y el reino eterno. Tiene una visión Nabucodonosor, eh, porque el título es el reino planeado. El reino de Dios fue planeado por él desde el principio. Y ahorita vamos a irnos a una cita de Génesis. Bueno, se las adelanto, Génesis 1:26 al 28. Dios había planeado un reino humano y poner a los seres humanos como reyes y gobernantes de toda su creación para que sujetaran y se enseñorearan de toda su creación. Desde el principio Dios creó a Adán y a Eva para que gobernaran su creación sobre la tierra. Sin embargo, el pecado de la caída de Adán y Eva en el capítulo 3 del Génesis no detuvo o eliminó este propósito que Dios tenía en su corazón, que un representante humano fuera el gobernante del reino, un reino físico, un reino material, un reino en este planeta, no en las nubes como la gente que no conoce de la escritura piensa, ¿verdad? Que vamos a estar cuando muramos sentados en una nube con una limonada fría en la mano y así echando la flojera para siempre. No, esa no es la imagen y el retrato que Dios nos da de lo que quiere para nosotros. Desde el principio Él quería que las personas se enseñorearan, el género humano se enseñoreara sobre su creación. No lo logró Adán, no lo logró Eva, no lo logró el pueblo de Israel, sino que fue de continuo al pecado, pero Dios no ha descartado ese propósito de formar un reino, y eso es lo que vamos a estar estudiando en estos versículos. Comienza, pues, una historia de un sueño que tiene Nabucodonosor, donde él ve una figura que tiene cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y sus pies son hierro mezclados con barro. Bueno, voy a dejar aquí esta imagen, ahorita vamos a regresar, vámonos al texto de la Biblia. Dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey.
Aquí voy a hacer un paréntesis. Conforme vamos leyendo, voy a ir comentando algunos detalles importantes en esta historia. Vemos que el rey le manda llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, y ellos se presentan delante del rey. Sin embargo, aquí no vemos a Daniel ni a sus tres amigos siendo convocados, siendo que ellos también eran parte importante del cortejo del rey, de sus consejeros. Así que, ¿por qué nos llamaron a Daniel y a sus tres amigos a la presencia del rey, dado que los había requerido? Bueno, la Biblia no nos revela motivos específicos o claros, pero sí nos dijo que ellos eran diferentes y se habían propuesto ser diferentes. Podríamos entender entonces que como ellos guardaban su honorabilidad como verdaderos creyentes del Dios Todopoderoso, pues también ellos habían tenido habían marcado una división con ellos, con los demás. Así que, amado hermano, si un día te invitan o no te invitan a cerrar un negocio y luego te enteras que fue en un antro, pues dale gloria a Dios, ¿verdad? Que no te invitaron. O que hicieron una fiesta y que se pusieron hasta atrás y no te invitaron, mira, dale gloria a Dios. Tampoco los invitaron a Daniel, a sus amigos, porque ellos ya habían dado testimonio que eran diferentes. Entonces no los invocaron. Bueno, perfecto, no pasa nada. Sin embargo, no los salvó de lo que viene, ¿verdad? Dice el rey, y les dijo el rey, verso 3, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Aquí ya nos switchamos del hebreo al arameo, ¿verdad? De hecho, el libro original de Daniel está escrito en hebreo y algunas porciones, algunos capítulos en arameo. Aquí se switchan al arameo y le hablan al rey y le dicen, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Aquí el rey dice la escritura que se le había olvidado el sueño. Bueno, al menos lo que dice es lo que les dijo el rey. Probablemente se le olvidó o probablemente había sido un sueño tan perturbador que él quería estar seguro que la respuesta que le dieran era efectivamente la interpretación correcta, y qué mejor candado que pedirles que ellos le revelaran el sueño y le dieran la interpretación, porque si él les hubiera dicho el sueño, eh, probablemente ellos hubieran dado cualquier interpretación que hiciera sentido y él se hubiera quedado con la duda. Cabe mencionar que Nabucodonosor era el rey del reino más importante en el mundo antiguo y más poderoso de todo el mundo. Así que este personaje no era ningún tonto, ¿verdad? De hecho, era bastante audaz y listo como para ocupar una posición tan importante. Yo creo que ni Trump hoy en día, que es el presidente de la nación más poderosa del mundo, ni Estados Unidos se compara a la potencia que era Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. Así que, amados hermanos, esto fue algo muy importante que hizo el rey, no revelarles el sueño o simplemente lo olvidó, no sabemos. Sin embargo, dice el verso 6, y si me mostráis el sueño y su interpretación, las dos cosas, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Híjole, qué cosa tan difícil, ¿verdad? Y respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Ahí se estaban haciendo locos, ¿verdad? O sea, ahí estaban ellos, la instrucción en el verso 5 es, denme el sueño y su interpretación. Y en el 7, cuando ellos les toca hablar, le insisten, dinos el sueño y nosotros te decimos la interpretación. Eran también listos, no por algo estaban ahí en la corte del rey, ¿verdad? Sin embargo, en el verso 8 el rey les responde y les dice, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, os están haciendo locos en castellano mexicano, porque veis que el asunto
se me ha ido, me olvidé. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Eso es típico, ¿verdad? De una respuesta evasiva. No, a ver, lo que me estás pidiendo nunca lo ha pedido nadie. Nosotros también la hemos ocupado, amados hermanos, ¿sí o no? Muchas veces para salir de algún asunto, de algún aprieto, ellos estaban haciendo lo mismo, porque son humanos, pensamos igual, aunque haya sido hace 2500, 2600 años atrás esta historia, pues la forma de pensar humana pues sigue siendo la misma. Somos humanos, tenemos una manera de pensar y de procesar parecida, ¿verdad? Dice el verso 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte, y ahí sí, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces, primero, los magos no comparten y no piden ayuda de Daniel y de sus amigos, pero cuando la sentencia llega, también incluía a Daniel y a sus tres amigos. Eran simplemente todos los sabios, parejo, todos a muerte, porque significaba que todos eran unos eh, farsantes que no tenían la sabiduría que el rey pensaba o que ellos habían presumido tener. Entonces, dice el verso 14, Daniel habló sabio y prudentemente con Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Aquí se asume que Nabucodonosor estuvo de acuerdo y le dio el tiempo que pidió Daniel a través de Arioc. Eh, verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Aquí voy a hacer otro paréntesis, amados hermanos. Noten la fe de Daniel y de sus amigos. Lo que hacen fue humillarse. Jamás le exigen a Dios, Señor, ¿para qué nos trajiste y nos pusiste en la corte del rey? ¿Para esto? ¿Para que termináramos siendo ejecutados por un asunto muy difícil? No merecemos, o sea, no hubo indignación, ni ellos sabían bien que delante del Dios Todopoderoso, en la medida de la revelación que se tenía hasta entonces, porque la Biblia no estaba completa, sabían que era un Dios justo y que ellos no merecían ni tenían derecho de exigirle nada a Dios. Ellos fueron sumamente humildes, humildes. Eso es lo que se nos olvida. Nosotros necesitamos también ser humildes cuando estamos enfrentando una situación crítica y más crítica que esta, que era su vida, difícilmente la vamos a tener, ¿verdad? Y no exigieron nada, no se enojaron contra Dios, no le reclamaron a Dios, no se lamentaron de haber sobrevivido al ataque babilónico, de haber sido llevados al exilio, porque se entiende que muchos murieron durante el ataque. Sin embargo, ellos fueron completamente humildes, como el Sermón del Monte en Mateo 5:3. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Si no somos humildes, si no somos capaces de combatir nuestro orgullo, de ponernos, de aterrizarnos, de reconocer
que no somos nada delante de un Dios que es santo, 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 justo, y que somos pecadores, aunque ahora somos redimidos por Cristo, pero aún así el destino de nuestro cuerpo, de nuestra carne, pues está en manos de Dios, de la soberanía de Dios. Así que noten la humildad. Ya cierro el paréntesis para seguir avanzando. ¿Qué hicieron ellos? Doblaron sus rodillas y le pidieron compasión a Dios. Y no solamente pidieron por ellos a Dios del cielo, dice aquí, dice, para que no perecieran tanto Daniel como sus tres amigos, sino que también intercedieron por los sabios de Babilonia. Amados hermanos, aquí está Jesucristo escondido. Jesucristo es el justo, a diferencia de Daniel y sus amigos que sí no merecían nada. Jesucristo, Él vino a interceder por toda la humanidad, por todos los elegidos de Dios el Padre, para que, como lo dice en Juan capítulo 17, que es una escena hermosísima, todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde Jesús dobla sus rodillas y ora en primer lugar para que se haga la voluntad del Padre. Después ora por sus discípulos, para que ellos también sean guardados. Y ora por nosotros, todos aquellos que han de creer por la predicación de sus apóstoles. Jesús oró por ti, por mí, también intercedió de la misma manera que Daniel y sus amigos oraron por ellos, pero también por los otros sangrones, ¿verdad? Sabios que ni siquiera eran parte del pueblo de Dios, pero sí sabían y reconocían que eran su prójimo. Y ellos estaban amando a su prójimo como a ellos mismos. Por eso no hicieron distinción en su oración. Eso es algo importante que podemos pasar desapercibidos si hacemos una lectura rápida. Eh, y Daniel habló y dijo, y luego dice el 19, entonces Dios tuvo compasión, ¿verdad? Y misericordia, porque el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. En cuanto Daniel recibió la visión de noche, no salió corriendo a decirle al rey, o sea, no, le dio la gloria a Dios, bendijo a Dios, se humilló nuevamente y adoró a Dios. ¿Por qué? Pues porque le había dado la llave para que no fuera eh, hecho pedazos, ¿verdad? Ejecutado por el rey. Antes de salir corriendo a darle la noticia a Nabucodonosor, bendijo Dios. Y es una bendición hermosa, dice el verso 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Aquí está adorando a Dios, ¿verdad? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él muda los tiempos. Daniel sabía que Dios es capaz de cambiar las circunstancias. Así como ahorita tenían una sentencia de muerte, de manera radical Dios la quitó. Nosotros podemos sentir que estamos en medio de un problema, amados hermanos, de un problema del cual no podemos salir. Y efectivamente no podemos salir nosotros, pero el Dios Todopoderoso, Él tiene la fuerza, la sabiduría y el poder de cambiar nuestras circunstancias. Esto es para darle gloria a Dios. ¿No se emocionan? Así que, amados hermanos, aun cuando estemos en medio como Daniel, con el agua hasta el cuello, todavía Dios tiene amor y misericordia y compasión y tiene el poder. Él muda las edades. Él tiene la capacidad de cambiar nuestros problemas y de cambiar nuestro lamento en gozo. Eso lo dice el Nuevo Testamento, pero lo sabía Daniel, eso es lo impresionante. Él no tenía la revelación del Nuevo Testamento ni de Jesucristo y toda la predicación. Ahora la tenemos tú y yo, aprovechémosla, pero sigamos aprendiendo del carácter de este varón, ¿verdad? Él tenía un entendimiento profundo acerca de Dios. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Jesucristo es la luz que vino al mundo, ¿verdad? Ahí está Cristo nuevamente metido, ahí escondido en estos versos. Continúa el verso 23 diciendo, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado que lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Tú me has dado sabiduría y fuerza.
Él no dijo, qué bueno soy, qué grande soy. Daniel sigue con una actitud sumamente reverente y humilde delante de Dios, dándole la gloria a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, amados hermanos. Por eso, si vamos a pedir algo, siempre en nuestra mente debe ser que sea primero lo que queramos, que sea algo que glorifique a Dios, que sea en primer lugar para la gloria de Dios, sí, para nuestra bendición, pero pensando en Él. Así que esas son dos maneras de ver la vida cristiana, fijándonos en nosotros, en nuestras necesidades, o siempre, yo te recomiendo lo segundo, siempre estar buscando la gloria de Dios, nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, que hoy en día, desde que ascendió en Hechos capítulo 1, hasta que regrese por segunda vez, Cristo está sentado en las alturas, a la diestra del Padre. Así que si ponemos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, siempre está, porque ahí está nuestro Redentor. Después de esto, después de adorar y de bendecir a Dios, dice el verso 24, Daniel fue a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni vagos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Verso 29 comienza, ¿verdad? Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, porque no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Nuevamente, humilde Daniel, ¿verdad? Dándole la gloria a Dios, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti. Ahora sí me voy a regresar ahí. Perdón, hermanos. Me voy a regresar mientras voy leyendo a esta imagen. Bueno, esta es la estatua. Bueno, si la cambio ya no leo. Ya no leemos nadie. Bueno, vamos leyéndola y ahorita la ponemos. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era como de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que la piedra fue cortada, no con mano. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es su sueño también, la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Bueno, entonces, en primer lugar, está describiendo esta estatua. La piedra le pega en los pies y se desmorona, nos da el orden, ¿verdad? Se desmorona de abajo hacia arriba. El hierro, bueno, los pies eran de hierro mezclados con barro. Después, lo segundo que se desmorona es el hierro de las piernas,
después el bronce de los muslos y el vientre, después la plata del tórax y los brazos, y al final la cabeza de oro. Eso es lo que nos está diciendo aquí la escritura, en ese orden. Bueno, eh, la interpretación dice, verso 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan tus hijos, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí nuevamente vemos cómo Dios no solamente es Dios de los judíos o de la nación de Israel, o nada más de nosotros, los cristianos. Dios es soberano y Él reina sobre toda su creación. Por eso los demonios se sujetaban a Jesús, ¿verdad? Porque Él reina sobre todos y Él es el que pone y el que quita. Por eso en Romanos 13 nos dice que todas las autoridades son puestas por Dios, de todos los países, porque de todos los países tienen sus propias leyes, pero todas esas leyes emanan de la mente de Dios. Así que por eso tenemos que ser obedientes a la ley. Pero bueno, Dios es soberano. Dios le concedió a Nabucodonosor todo ese poder y para que tuviera dominio sobre todos los hombres, bestias, aves y sobre todo. Y después de ti, pero era un reino perverso, ¿verdad? Y dice el verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, por eso es plata, ¿verdad? Y luego un tercer reino de bronce, que es de inferior calidad, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, nosotros sabemos que estaba hablando de reinos, reinos que habrían de suceder en el futuro. El primer reino, la interpretación pues se la dio Daniel a Nabucodonosor. El primer reino es la cabeza de oro, es Nabucodonosor, el imperio babilónico, que luego le precedió su hijo Belsasar. Sin embargo, después del imperio, como ya leímos y conocimos el Antiguo Testamento, Babilonia cae por los medos y los persas. Y esto también es algo que Daniel, después viene la semana 70, cuando estudiemos el capítulo 9, nos vamos a enfocar mucho a eso. Estando todavía Daniel vivo, cae el imperio babilónico y viene el imperio medo-persa, y es precisamente Ciro el que les permite regresar a su pueblo para reconstruir su ciudad, las murallas de la ciudad, a Esdras, Nehemías, y en medio está la historia mezclada de Esther, que eso lo leímos porque ya estudiamos los libros históricos, ahorita estamos estudiando los libros proféticos, por eso como que nos estamos regresando en el tiempo, ¿verdad? De lo que ya habíamos estudiado en los libros históricos del Antiguo Testamento. Sin embargo, y este imperio medo-persa pues tuvo un periodo de donde fue fuerte y después cae por el imperio griego, que es el bronce. Por los libros de historia secular también podemos nosotros
ver que es verdad la palabra de Dios, todas estas cosas acontecieron. El Imperio Romano, aunque no viene en Daniel, pues sabemos que fue un reino que dividido, ¿verdad? Tiene dos piernas, por eso está Roma Oriental, Occidental, ¿verdad? Y están los ortodoxos y todo, porque es la misma historia del Imperio Romano, pues surge así, con esa división. Y después viene este reino, dentro del Imperio Romano vienen los pies, y ahí, a pesar de que es también parte del Imperio Romano, hay un periodo de tiempo que vamos a hablar, y Dios nos lo va a revelar más adelante en este estudio de Daniel, son los pies mezclados con barro. Así que son estos los cuatro imperios que empieza a revelarle. Dios se lo revela a Nabucodonosor a través de Daniel, pero también nos sirve a ti y a mí, ¿verdad? Que estamos estudiando esto. Yo quiero hacer un énfasis en esto. Me voy a rezar el verso 44, dice, y en los días de estos reyes, es decir, de los últimos, de los pies, ¿verdad? Se levantará un reino que no será jamás destruido. Amados hermanos, el capítulo 7 hace un paralelo con este capítulo 2. Yo creo que no me va a dar tiempo en esta clase de meternos con el capítulo 7, lo daría muy apresurado, así que no hay prisa, tenemos tiempo por la misericordia de Dios. Pero sí va a ser importante porque hay detalles en el capítulo 7 dentro de este paralelismo que nos va a dar un poquito de mayor revelación acerca de estos versículos. Dice, voy a repetir el verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos humanos, ¿verdad? ¿Ah? Pero Él permanecerá para siempre. Estos reinos fracasados, estos reinos tiranos, estos reinos sin temor de Dios, todos los reinos van a ser consumidos y este nuevo reino, el reino de los cielos del que predicaba Jesús y Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la predicación en el Evangelio que se predicaba tanto por Juan el Bautista como por Jesucristo. La misión de los 12 que ya vimos en Marcos, que estudiamos en Mateo, también cuál era el mensaje que tenían que ir a predicar: arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Estaban predicando el arrepentimiento. Así que fíjense cómo la Biblia hace se relaciona poderosamente, ¿verdad? Y todavía dice que la Biblia la escribieron humanos. Por Dios, es la mente de Dios aquí. Estamos entrando a la mente de Dios leyendo estos textos. Y dice, de la manera que viste que el monte fue cortado una piedra no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. Algunos piensan que es la iglesia que nace en Hechos capítulo 2, cuando Jesucristo asciende a las alturas por 40 días, en el día de Pentecostés, es decir, 10 días posteriores, viene el advenimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Sin embargo, pues la iglesia no ha establecido ningún reino. Al contrario, han sufrido martirio, muerte, persecución, al igual que el pueblo judío. Y por 2000 años, la edad media, la edad oscura, también fueron perseguidos muchos cristianos, que el diablo nos quería exterminar, pero Dios levantó a grandes personajes como Lutero, como Calvino, para hacer la reforma a la religión, ¿verdad? Y ahora nos dicen protestantes, los católicos, pero no es así, amados hermanos. Dios estaba queriendo establecer un reino, y ahora sí les voy a poner aquí la cita, porque los planes de Dios seguían vigentes. Génesis 1:26 dice, Dios habla sus palabras, y Jesucristo sabemos que Él es el verbo, ¿verdad? En la palabra de Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Habla en plural, haciendo una alusión a la Trinidad, en un solo Dios en tres personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí hay una igualdad, ¿verdad? En los géneros. Igual valía, igual de, de valía delante de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Este era el propósito de Dios para crearnos a nosotros los seres humanos. Tener un reino piadoso, un reino que tuviera comunión con Dios, un reino que se enseñoreara y gobernara con justicia toda la creación de Dios, teniéndolo a Él como Dios y Señor, ¿verdad? No, no para que lo hiciéramos como en la Torre de Babel, ¿verdad? Sin considerar a Dios. Esos eran los propósitos de Dios. Jesús nos dijo lo mismo. En Lucas 21, 24, nos dice que eh, caerán al filo de espada, ¿verdad? Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles, es decir, este cuarto reino de aquí, el imperio de hierro que tiene las piernas de hierro y los pies mezclados con barro, es un reino que iba a prolongar, ¿verdad? Iba a prolongarse desde los tiempos de los gentiles. Sabemos que al final de los tiempos, y nos va a quedar más claro cuando estudiemos el capítulo 7, que los pies mezclados con hierro y la otra visión que tiene Daniel de 10 cuernos y un cuerno más pequeño, todo este tiempo es el tiempo de los gentiles, de donde se va a levantar el anticristo. Entonces, desde el Imperio Romano hasta el final de los tiempos, es lo que se le conoce como el tiempo de los gentiles, es el tiempo que Jesucristo mencionó aquí en Lucas 21. Ellos iban a estar sufriendo desde el año 70 que vino la destrucción de Jerusalén, el asesinato y la diáspora judía, y la destrucción del templo, etcétera, y tuvieron que desalojar la tierra hasta que llegaron en 1948 a esa misma región geográfica del mundo. Ha sido el tiempo de los gentiles hasta que se cumple el tiempo de los gentiles. Este tiempo de los gentiles es súper importante porque es donde la iglesia creció y floreció, es donde Cristo vino por primera vez, fue muerto, fue crucificado, resucitó al tercer día, nace la iglesia y entonces ahora hay gente que se une al reino de Dios, tanto judíos como gentiles, que se llama la iglesia de Jesucristo. Así que todo esto es un periodo bastante largo, pero va a llegar un fin, que lo vamos a estudiar con mayor claridad, en mayor paralelismo, ahí en el capítulo paralelo que es el capítulo 7. Continuamos, me voy a regresar aquí a Daniel, ya para ir terminando el estudio del capítulo 2. Dice, entonces, ya que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, dice, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Fíjense cómo un hombre que se propuso ser diferente en su generación, logró que Dios lo usara para darle este mensaje a la persona más poderosa del imperio, del imperio más poderoso en ese tiempo. Y entonces Nabucodonosor honra su palabra y le da honores a Daniel. Entonces el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y a algunos cristianos les dicen, ¿y ese es tu Dios al que tú adoras? No, tu Dios ha de estar bien chafa, porque no dan testimonio, amados hermanos. Pero si damos testimonio y Dios de veras trabaja en nosotros y le damos la oportunidad de que nos renueve y nos haga nuevas criaturas, todas las personas que nos conozcan van a decir verdaderamente el Dios de él o de ella es el Dios de los cielos, porque veo a Dios a través de esta persona. Hagamos lo mismo, amados hermanos,
pidámosle a Dios que nos dé gracia, ¿verdad? Y nos ayude a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que las personas que nos rodean se expresen de la misma manera y glorifiquen a nuestro Dios. Dice verso 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus 3 amigos, a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Bueno, qué bella historia. Hay mucho más que decir. La cosa se va a poner buena. La próxima clase vamos a empezar con el capítulo 7, porque es ahora una visión de 4 bestias que tiene Daniel. Y curiosamente, Daniel, que le pudo revelar este sueño a Nabucodonosor, Daniel mismo cuando tiene esta visión está desconcertado porque no puede entender la interpretación y tiene que acudir a alguien para que le dé la interpretación de estas 4 bestias. Y estas 4 bestias del capítulo 7 es un paralelismo a los 4 imperios revelados en la estatua de Nabucodonosor. Así que, amados hermanos, no se pierdan la próxima clase, inviten a más gente, porque esto es para la gloria de Dios, ¿no? A mí no me interesa ser famoso, amados hermanos. El único que tiene que ser famosísimo es nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria sea para Él y que toda la gente de nuestra generación lo conozca, porque ciertamente el reino de los cielos está más cerca que nunca. Oremos, amados hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te rogamos que tú sigas obrando por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos haga ser nuevas criaturas, nuevas y mejores criaturas cada día, Señor, que podamos crecer en santidad, en revelación, en obediencia, en fe, para que cuando lleguen situaciones complejas en nuestras vidas, podamos nosotros doblar nuestras rodillas y sin exigirte nada, pedirte misericordia. Y para que cuando tú nos concedas lo que te pedimos, tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, y sirva de testimonio a todas las personas que nos rodeen. Bendice a mis hermanos, a cada familia aquí firmada, y guárdanos en esta semana que está comenzando en santidad, para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.